Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amigo, tu servidor Obed Toledo Hernández. En este mes de agosto estamos celebrando en nuestra asociación el mes a la Biblia, un libro muy importante, podemos decir que es el mejor de todos los libros que puedes tener y leer. Y hoy quiero compartir contigo una reflexión acerca de este importante libro. Así que no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver los siguientes videos que estaremos subiendo, y en estos 4 lunes recibirás un video como este acerca de lo que es para nosotros la palabra de Dios. No lo olvides, a las 7 de la mañana todos los lunes. Comenzamos. Uno de los versículos que me llama la atención respecto a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra, a la vivencia de la palabra, es el Salmo 119, verso 97. Este verso dice: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando el salmista escribe eso, está dejando claro que hay tantas cosas en la vida que roban nuestra atención, pero el meditar todo el día en la palabra de Dios, en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, hay una delicia especial. Amigo, usted que está viendo o escuchando este audio, quiero decirle a usted que leer la palabra de Dios es fundamental para nosotros, y por eso le he titulado esta reflexión: ¿por qué debo leer la Biblia? Es una pregunta interesante. Cuando me toca predicar en las calles, casa por casa, tocando puertas, me hacen esta pregunta. Y en este devocional del mes de agosto, como celebramos la palabra de Dios, la Biblia, quiero dejar esa reflexión de esta manera: ¿por qué debo leer la Biblia? Y esta pregunta la quiero contestar en este pequeño video. Quiero leerles a ustedes algunas reflexiones de hombres importantes en el mundo que hicieron un comentario respecto a la lectura de la palabra de Dios. El señor William Edward Gladstone dijo: he conocido 95 grandes hombres en mi vida, y de ellos 87 eran seguidores de la Biblia. Interesante. 95 había conocido grandes hombres. De esos 95, 87 eran seguidores del mejor de todos los libros, la Biblia. Mark Twain dijo: a la mayoría de las personas le preocupan pasajes de las escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí, dice Mark, son los que sí comprendo. Interesante, ¿no? Qué importante es saber que no me debo de afanar, preocupar por los pasajes que todavía no comprendo, sino de vivir los que sí comprendo. Tremendo Mark. Theodore Roosevelt, este hombre fue presidente en los Estados Unidos de América, y él dijo: un amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria. Un presidente argentino llamado Domingo Faustino Sarmiento dijo: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Y como estos grandes hombres del mundo en general, que se han referido a la palabra de Dios como un libro, un tesoro hermoso, 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 hay muchos más que han dejado comentarios. Los vamos a estar comentando en estos videos devocionales del mes de agosto, así que no se pierda por favor ninguno de estos devocionales si a usted le fascina mucho el tema de la Biblia. Hay muchas respuestas muy importantes acerca de por qué debo leer la Biblia. Por ejemplo, me acerca más a Dios, aumenta mi fe, fortalece mi fe, me hace vivir mejor en familia, me hace ser mejor ciudadano, me hace ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa. Hay muchas respuestas y todas estas son veraces, pero de todas estas quiero darles 5. Y la primera respuesta que traigo a esta pregunta muy importante: ¿por qué debo leer la Biblia? Yo debo leer la Biblia, número 1, porque es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia tiene la palabra de Dios. Por eso debo leer la Biblia, porque me va a enseñar a mí lo que Dios quiere para mi vida, para mi familia. Importante. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, una cita que muchos conocemos ya: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le dice Dios al ángel de la iglesia en Filadelfia: has guardado mi palabra. ¿Cuál era la palabra de Dios? Los pergaminos, lo que habían escrito los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina, amigo, hermano que me escuchas, hermana, esa doctrina está aquí, en este libro sagrado, que está al alcance de todos. Hoy lo tenemos en las aplicaciones, al alcance de cualquier equipo que sea un celular inteligente. Qué importante es poder meditar en esta palabra, descargar esta aplicación, y si no puedo leer la palabra de Dios, escucharla. La respuesta número 2 a esta pregunta importante: ¿por qué debo leer la Biblia? Porque es como una lámpara en mi diario vivir. El Salmo 119 verso 105 dice: lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el salmista escribe esto, da por asentado que el diario vivir de un hijo de Dios, de un hombre temeroso de Dios, de alguien que estudia las Escrituras, es que esa lámpara te va indicando el camino por el cual estás caminando. Si tú estás maltratando a tu esposa, esta lámpara te dice que vas a un precipicio. Si estás honrando a tu esposa, la estás tratando bien, esta lámpara te dice a ti, me dice a mí, que estamos yendo en un camino firme, un camino seguro, un camino de bien. Si usted, señora, esposa, le rezonga a su esposo, maltrata a su esposo, responde a su esposo de una forma incorrecta, esta lámpara le dice a usted que está yendo a un camino sin salida, un camino en el cual la presencia de Dios no va con usted. Los hijos que alteran el orden en casa, en la vía pública, en la escuela, esta lámpara te está diciendo que te estás portando muy mal y tu camino se va a cortar pronto. Qué importante es leer la palabra. ¿Te das cuenta? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué te dice la palabra de Dios respecto a tu caminar? Eso es importante, no lo menospreciemos. Así que vamos con la respuesta número 3, ¿por qué debo leer la Biblia? Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Juan es el cuarto libro de los evangelios: Mateo, Marco, Lucas, Juan. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3. Jesús está hablando en esta porción con los discípulos y les dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ojo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué hace la palabra en mi vida? Me limpia. Si ves un arbolito frutal y no lo ves limpio, la maleza lo ha cubierto. Este arbolito no va a tener mucho fruto, pero llega el que cuida el arbolito, lo limpia, lo deja bonito, que le entre viento, sol a sus hojas. Y entonces este arbolito va a dar mucho fruto. Mi vida, la vida de usted, va a llevar mucho fruto cuando nuestra vida esté limpia. Este fruto lo va a ver los demás, lo va a ver el vecino, lo va a ver la familia y va a decir: Juan, ¿qué te ha pasado? Pedro, ¿qué te pasó? Eres diferente. ¿Sabes qué? Estoy leyendo la Biblia. El leer la Biblia a mí me va a limpiar, a usted le va a limpiar. Leer la Biblia nos conviene. Vamos a la respuesta número 4 a esta pregunta importante. ¿Por qué debo leer la Biblia? Número 4, porque me da vida. A mí me da vida el leer la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son importantes para que a mi vida le vaya bien y tenga buenos días de vida. El libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 10 al 19 dice lo siguiente: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá, su sangre será sobre él. Versículo 14. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Versículo 19. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. La palabra me da a mí más vida, me hace vivir tranquilo. El leer la palabra, el meditar en los mandamientos de Dios y vivirlos, amigo, amiga, es maravilloso, porque nosotros viviremos seguros, confiados en que el Todopoderoso cuida nuestros pasos. Dice la palabra de Dios: será bendita tu salida y tu entrada a casa. ¿Sabes por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios. Es importante, ¿no crees? Leer la Biblia nos da vida. Este es el punto 4, no lo olvides. La palabra de Dios en tu casa, cuando la lees con tus hijos, en familia, esa familia está siendo cubierta con la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios en nuestro hogar, las cosas marchan mejor. Hay respeto entre los esposos, los hijos respetan a los padres, porque en esa casa se está leyendo los mandamientos de Dios.
Hay una cita más en el libro de Ezequiel capítulo 20, en el versículo 9 al 11 dice: con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Versículo 11: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Si quieres vivir años largos, bien vividos, disfrutando a tus hijos, disfrutando a tus padres, debemos leer la palabra de Dios. Hace muchos años había predicadores que pregonaban la palabra de Dios en las radios. Hace mucho tiempo. Todavía hay esos predicadores, ¿no? Pero hablo de hace mucho tiempo, cuando no había redes sociales como están ahora. Se predicaba poco en televisión, pero por radio había muchos predicadores. Algunos predicadores de nuestro Distrito Sur, me refiero al pastor Elías Toledo Osorio, mi padre, y al pastor Manuel Domínguez, pastor en Iglesia Monte Oreb en Arcelia Guerrero, a quien le envío un cordial saludo. Esos dos pastores han predicado por años en la radio. He visitado iglesias en el distrito, allá en la montaña, hogares que fueron alcanzados. ¿Sabes por qué? Porque hubo un predicador que pregonó la palabra de Dios, las buenas nuevas. A mí me conviene leer la Biblia. A usted, amigo, le conviene leer la Biblia. El mejor de los libros, sin duda, es la Biblia. Leamos la Biblia, nos da vida. La familia está bien. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Satanás está tentando a Jesucristo en el desierto cuando Jesucristo estaba ayunando 40 días y 40 noches. Satanás le dice: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús da una respuesta muy buena, muy agradable, poderosa. Y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y sigue diciendo: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos da vida la palabra. Leamos la palabra. Seamos ávidos lectores de la palabra de Dios. Vayamos al punto número 5 para poder concluir este devocional. El punto número 5 a la pregunta ¿por qué debo leer la Biblia? La respuesta que tengo aquí es: me hace sabio y entendido. Vayamos por favor al Salmo 119, versículo 104. Este salmo dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios nos capacita, nos ayuda, nos hace sabios y entendidos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. De estos mandamientos de Dios he adquirido inteligencia. El verso 100 de este capítulo 119 de Salmos dice: más que los viejos he entendido. Más que los viejos, y lo digo con mucho respeto. Hay jóvenes que guardan la palabra de Dios en su corazón y se portan más prudentemente que muchos adultos que conozco. No dicen malas palabras, no faltan el respeto al prójimo, respetan a sus padres. ¿Sabes por qué? Porque guardan la palabra de Dios. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Interesantes afirmaciones. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La respuesta: ¿por qué debo leer la Biblia? Porque me hace sabio, me has entendido. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio de la Biblia. En su capítulo 6, por favor, versículos 46 al 49. Jesús, hablando, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escuche bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, tres cosas: va a Él, oye sus mandamientos y los cumple. Tres cosas: voy a Cristo, lo escucho y cumplo sus palabras. Os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, nada más escuchó, pero no actuó conforme a las palabras que escuchaba de Jesús. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amigo o amiga que me escucha, estés en la casa, el trabajo, la escuela, el parque, viajando, no lo sé. Estas palabras debemos guardarlas en nuestro corazón porque ya cumplimos con lo primero, oírlas. Ahora vamos a actuar. Si usted como padre, como madre, está siendo responsable, va a construir su hogar hablando de una forma figurada y escarbó un poco, dice:
yo estoy bien, tengo mi religión. Parece que todo está bien, pero no ha llegado hasta abajo. No ha ahondado para poner su casa sobre la roca. La roca significa Cristo. Ya escarbó un poco más, ya no está sobre la religión. Llegó un poco más ahora y dice, tengo buena moralidad en mi casa. Nadie dice groserías, no se toma en casa. Afuera sí, pero en casa se respeta. Parece que todo está bien en casa, pero no ha escarbado lo suficiente hasta llegar a la roca. Si usted sigue escarbando y ahora llega sobre las buenas obras, dice, yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no he matado, yo no he secuestrado, no he violado, y empieza a dar sus buenos argumentos. Las buenas obras son buenas, sí, por eso se llaman así, pero no ha escarbado lo suficiente, no ha llegado a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice, cavó y ahondó, llegó sobre la roca y ahí puso el fundamento. Su casa, la mía, tiene que estar sobre Jesucristo. Jesucristo es esa roca que le da firmeza a nuestro hogar. No se quede con las buenas obras solamente, no se quede con su religión, no se quede con la moralidad bonita que tiene en casa. Vaya a Jesucristo, que la palabra de Dios se lea en su casa. Quiero decirle algo, de todas las actividades que hago durante el día, la que más disfruto es cuando leemos la palabra de Dios en la noche, junto a mi esposa y junto a mi hija. Y este momento para mí es maravilloso, me llena. Yo sé que eso le agrada a Dios. ¿Sabes? En mi casa, cuando yo era niño, eso mismo hacíamos con mi padre. 7 hijos alrededor de mis padres, en círculo, leíamos la palabra de Dios todas las noches. Si Obed estaba dormido, mi papá decía, llámenlo, tiene que leer la Biblia. Y todo esto a mí me fue fortaleciendo para hacerme un hombre de bien, un joven de bien, un esposo de bien y ahora un padre de bien. Y esto mismo le estoy enseñando a mi pequeña hija. Amigo, amiga que me escuchas, que no pasemos un día sin leer la palabra de Dios. Esta pequeña reflexión quise compartirlo con usted porque estamos celebrando el mes de la Biblia. Por favor, si tienes una Biblia, adquiere una más. Hay promociones de la palabra de Dios a buen costo. No dejes pasar este mes sin que compres una Biblia más, por favor. Y después de comprarla, léela. Aprendamos de ella y compartamos con otros lo que hemos aprendido y vivamos la palabra. Recuerda, tu casa y la mía tienen que estar fundadas sobre la roca. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que me has dado de compartir este devocional con mis hermanos, con mis amigos, con aquellos que escuchan o ven este video. Bendice sus vidas, cólmalos de toda dicha y todo bien. Si alguno de ellos ha dejado de leer la Biblia, por favor, inspíralo, que haya una motivación en su corazón por leerla. No importa dónde estén escuchando este audio, allá en las montañas, en las ciudades, en los valles, donde quiera que sea, Padre, que tu palabra se predique, se escuche, se viva, se disfrute y podamos seguirla compartiendo, Señor. Ayúdanos a vivir de la mejor manera, honrando tu nombre, guardando tus mandamientos, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Que Dios te bendiga. No olvides, todos los lunes tenemos un devocional para ti a las 7 de la mañana. Espera el siguiente. Tratará de la Biblia. Dios te bendiga.